La moratoria sería tratar de que la Corte Constitucional acepte la perspectiva de que, por ejemplo, en el ITT se continúe perforando pozos y se mantenga o incremente un poco la producción entre el 2024 y el agosto de 2024 y agosto del 2025. Eso es algo que se debe resolver legalmente. Mientras tanto, mientras no haya algo legal que implique que se genera o no la perspectiva de la moratoria, estamos frente al escenario de que el próximo mes de agosto se tiene que cerrar el ITT. Ahora, en la consulta popular del año anterior, el 60% de la población decidió dejar el petróleo en el subsuelo. Por un lado, activistas en defensa del ITT manifiestan que no es rentable su explotación y por el otro, el gobierno expresa las pérdidas que generaría la no explotación de este campo. ¿Cuál es su análisis? A ver, con la información que Petroecuador dio la Corte Constitucional, tuvimos acceso los ecuatorianos a entender cómo es la economía del ITT y sin embargo se puede ver de que durante estos últimos 7 años la renta petrolera del ITT ha sido positiva para los intereses del Estado, pero no necesariamente en los volúmenes y en las cantidades en dólares que se esperaba tener como renta petrolera. Hago énfasis en este tema de renta petrolera porque acostumbramos a hablar solamente de ingresos brutos, que son los resultados de la venta de los volúmenes de petróleo, versus el precio de venta que esté ese momento vigente del mercado internacional. Pero a esos ingresos brutos hay que restarles los ingresos, los costos de transporte, en este caso se lo hace por el OCP, y el costo de comercialización, y tenemos los ingresos netos. Luego de estos se restan lo que se conoce como los costos operacionales y los costos de inversión. Y ahí recién tenemos la renta petrolera, o sea, es el dinero, la ganancia que el Estado ha ganado por el ejercicio económico de un año de producción del ITT. En base a su experiencia, ¿cuál sería la recomendación para enfrentar esta situación y continuar en el camino de la reactivación económica? Bueno, aquí la respuesta va a tener dos partes. La una de que he hecho un análisis de perspectiva para hasta el año 2036 para ver un caso de precio de venta del petróleo moderado, cuáles serían lo que hablaba hace un momento, los ingresos brutos, netos y la renta petrolera. Y tenemos de que se tiene 622 millones, 563 y 318 millones respectivamente de promedio anual desde aquí al año 2036, que están muy lejos de los 1.200 millones anuales que se ha promocionado de que esa va a ser la pérdida anual. Entonces, desde ahí arrancamos con que tenemos valores diferentes. Me parece que en este caso, como les ocurre a todos los presidentes, no manejan la información que la empresa pública petrolera ha hecho público, redundando un poco, y que, como ustedes me oyeron, pues hay una diferencia enorme. Y de aquí, y desde el año 2036 en adelante, la situación es peor por cuanto la producción de petróleo del ITT, que es un crudo pesado, muy viscoso, se va reduciendo y lo que se está viendo es que la perforación de pozos permanentemente, el año anterior creo que fueron como 23 pozos, lo que están ayudando es a que se mantenga la producción en aproximadamente 54,000 barriles diarios, y esto se debe a que en el yacimiento, abajo en las profundidades, en las arenas, donde está el petróleo, también hay la presencia de agua de formación, y el agua de formación se mueve como 300 veces más rápida que el petróleo, y entonces cuando se extraen los fluidos, se tiene que el promedio de hoy día y de todo este tiempo ha sido de que de cada 100 barriles de petróleo, de fluidos que se extraiga, solamente 8 son de petróleo. Y en el caso de los bloques 16, 27 que pasaron a manos de Petroecuador y que fueron operados por la empresa Repsol, ahora ahí se tiene esa relación de 98 barriles de agua solamente por 2 de petróleo. Y esto nos está diciendo de que si es que la ingeniería que se maneja en el Ministerio de Petroecuador no tiene las respuestas para por lo menos controlar parcialmente el agua a nivel de las profundidades de los yacimientos, pues simplemente el destino del ITT está marcado, porque lo que con la moratoria un año más perforaríamos tal vez otros 20 pozos, 25 pozos, siempre y cuando esa perforación no se le haga en la zona de amortiguamiento de la zona intangible donde viven los Taromenane y Tagaeri,
en donde hay, digamos, una denuncia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y posiblemente en algún tiempo después ya se sepa cuál va a ser la decisión de la Corte. Pero mientras tanto, más allá de las plataformas A y B del campo Ispingo, no se puede ir hacia el sur. Entonces, tal vez si continuamos perforando en donde lo estamos haciendo en este momento y reparando algunos pozos, iremos viendo de que la producción ya empieza a declinar definitivamente y con eso los ingresos y con eso la renta también. Con este antecedente y con la respuesta de la consulta popular en la que se indica la no explotación petrolera, ¿cuál es el análisis que puede realizar frente a lo mencionado? En 16.400 millones de dólares estimó Petroecuador en agosto del año anterior que va a costar el cierre y abandono del ITT. Y en 13.600 millones de dólares calcularon lo que sería la pérdida, que no sería pérdida sino el lucro cesante. Pero cuando se hace con los mismos datos que ellos dieron, recalco eso, los cálculos respectivos para determinados precios de venta que ellos mismos pusieron, pues se ve que nunca se va a tener los 16.470 millones de dólares acumulados. Tampoco se va a tener los 13.800 millones de dólares que están hablando de pérdidas. Entonces, esto obliga a que los ecuatorianos exijamos de que Petroecuador, el gobierno actual, transparenten los datos relacionados con el cierre del ITT. Porque como estoy explicando, los ingresos que se esperan del ITT no son muy halagadores como se podría estar pensando, y encima más los egresos que sería por el cierre, a lo mejor en un caso podrían ser hasta el doble de los ingresos que se tendría solo por la venta de petróleo, ¿no? Pero si tomamos en cuenta la renta petrolera, el escenario es peor. Entonces, primero que nos digan de dónde, cómo hicieron esos cálculos. Segundo, de que sepamos los ecuatorianos de que no ha habido ningún caso en el mundo en donde en un campo petrolero, tierra adentro, no costa afuera, pues se lo tenga que cerrar y luego abandonar y recuperar el área intervenida, que en el caso del ITT sería la recuperación de los bienes y servicios de la selva en todas las 80 áreas, 90 hectáreas que se retiraron de la selva. Entonces, los ecuatorianos debemos saber de que sí hay otra forma de extraer más petróleo y es en los campos maduros. Es lo que yo vengo permanentemente hablando desde hace algún tiempo. He sido profesor de la Cátedra de Recuperación Mejorada en la maestría de posgrado de la Facultad de Geología de la Central. Y entonces ahí, cuando vemos la materia de recuperación mejorada, nos estamos dando cuenta de que en los yacimientos van a quedar más de 30.000 millones de barriles. Repito, 30.000 millones de barriles, de los cuales con técnicas no muy complejas y no muy costosas de recuperación mejorada en la zona ya no de crudo pesado, sino de crudo medio liviano como Sacha, Shushufindi, La Guardia, todo eso, sí se podría estar trayendo entre 1.000 millones y 2.000 millones de barriles más, que va a ser mucho más importante para el país que lo que daría el ITT si se lo mantiene abierto como producto de una moratoria.